Bueno, buenas tardes a todos. Les damos una nueva bienvenida a otro video, a otra clase sobre imágenes en odontología. Esta vez vamos a entrar en un tema bastante actual, que es en referencia a la seriada dental. Ustedes, como saben, la seriada dental es una de las radiografías que más se utiliza en nuestra práctica diaria, principalmente en periodoncia, pero en términos generales en todas las disciplinas. Y lo que vamos a comentar un poquito hoy es cómo esta seriada dental, la tradicional, la que nosotros solemos pedir, hoy en día es superada tecnológicamente por el CONEBIM, por el tomógrafo odontológico. Tanto en periodoncia, en ortodoncia, en implantología, en cirugía, la aplicación de este sistema dentascandinámico de los tomógrafos permite justamente tener una muy buena apreciación de lo que la seriedad tradicional a veces no logra darnos. Aquí tenemos lo que nosotros conocemos como la seriada característica nuestra, donde obviamente la pedimos con fines generalmente periodontales y a veces también con fines de ortodoncia, justamente para valorar la parte periodontal y en tratamientos de ortodoncia. Esta técnica periapical, por así decirlo, que se aplica en la seriada, debemos saber de que hay tres principales autores que en el transcurso de toda la historia han confeccionado estas técnicas. La primera técnica, la más conocida, la técnica de la bisectriz, la más que se utiliza en todos los consultorios odontológicos, fue creada por Winston Price allá en 1904. Y luego otros autores más incursionaron en técnicas intraorales con el concepto de valorar y diagnosticar la parte dentoalveolar. Si nos vamos a referir a Winston Price, que es el autor de la técnica periapical que ustedes conocen, la técnica de la bisectriz, esta técnica se basa, como ustedes saben, en que se coloca un paquetillo radiográfico en la boca del paciente y entre este y el eje dentario se conforma una bisectriz que obviamente prácticamente no podemos apreciarla. Entonces, siguiendo con el rayo X central la dirección a esta bisectriz y incidiendo en forma perpendicular a esta bisectriz, podemos obtener más o menos una altura, una longitud correcta de la pieza dentaria. Lo que pasa es que, bueno, esta bisectriz, que en el gráfico se ve muy bien, en la parte, llevado a la parte práctica, no es tan así. Como nos muestra este gráfico, si nosotros elevamos la radiación positiva, la incidencia, o la descendemos, la hacemos más negativa, incidiendo ya sea a la altura del eje dentario o incidiendo a la altura de la incidencia perpendicular a la placa radiográfica y no a esta bisectriz, vamos a obtener que las imágenes se van a alargar o se van a cortar y en consecuencia se va a alargar la pieza dentaria, va a cortarle también su proceso alveolar. Es decir que en lo que respecta a altura en sí, esta técnica puede tener muchas falencias al momento de valorar a la pieza dentaria y su tejido alveolar, como lo muestra este gráfico, las famosas radiografías que salen acortadas o alargadas. Sumemos también que en muchos sectores dentarios, principalmente en el sector dento-inferior, las crestas interdentarias, al ser extremadamente finitas en espesor, la radiación puede llegar a comerse a estas estructuras, a saltearlas y no poder valorar bien la verdadera altura que se encuentra de cresta en relación a la parte dentaria, porque bueno, por la finura del espesor óseo y la radiación, obviamente esta no se puede manifestar, aparece todo muy oscuro, muy radiotransparente prácticamente, muy radiolúcido. Entonces no se pueden apreciar bien las crestas interdentarias, a veces con la aplicación solo de la dosis de radiación. Es por eso que muchas veces en odontología se han aplicado un montón de técnicas, como lo pueden ver acá, que se consistía al paquetillo radiográfico colocarle una tirita de cobre. Entonces se le colocaba al paciente la placa dental con la tirita de cobre, que la vemos acá en el gráfico. Entonces esta tirita de cobre servía como filtro de la radiación y al filtrar la radiación
podía llegarse a apreciar mejor las crestas interdentarias que no aparecían en la técnica sin este tipo de filtro y que aquí no se veían. Entonces este filtro de cobre permitía ver un poco mejor las alturas de las crestas. Este es el sector posterior también para ver un molar, las raíces de un molar, de unos restos radiculares, como con el filtro de esta laminita de cobre se podía apreciar. Son artilugios que se utilizaban en la odontología de antaño, cuando obviamente uno quería valorar y ver bien la parte de las crestas interdentarias. Luego con la radiovisiografía, los programas de radiovisiografía tenían tranquilamente cualidades, virtudes que permitían resaltar la parte ósea, como lo pueden ver acá, donde acá en distal de este molar no se ve prácticamente tejido óseo. Al hacer un resalte óseo con el programa en forma digital se podía apreciar lo que realmente había detrás del molar, que era todavía tejido óseo. Eso se hace con los radiovisiógrafos, que permiten bastante, digamos, saltar este problema de las crestas finas interdentarias. Y aquí es como nosotros podemos mal apreciar en blanco lo que es la verdadera altura de la cresta, porque no sabemos si la radiación se comió parte de esta estructura o no, no lo podemos saber. Es un problema que lamentablemente es técnico y no podemos deducirlo solamente con la imagen radiográfica. Y en las flechitas rojas están indicando que el estudio de las crestas, de las tablas linguales o vestibulares en una radiografía periapical, es muy improbable que sepamos cómo se encuentran, a qué altura se encuentran o qué relación tienen con la pieza dentaria. Por eso está en color rojo. Y en blanco lo que mal o bien podemos ver en las crestas interdentarias, que como lo expliqué recién, muchas veces podemos tener ese problema de pérdida de definición en esta zona. Aquí el doctor Rapper en el año 25 confeccionó la famosa técnica de Bywin. La técnica de Bywin es una técnica extraordinaria dentro de radiología, no solo para el aspecto coronario, de caries y demás, sino que también cuando encontramos el tejido óseo en estos pacientes es una técnica muy buena para estudiar el comportamiento de las alturas crestales interdentales en el sector posterior por el tipo de técnica, el tipo de angulación y cómo se posiciona la película en la boca del paciente. Entonces todas esas características de la técnica hacen que sea un buen valorante de estas crestas interdentarias en el sector posterior, pero volvemos a aclarar, interdentarias, porque el comportamiento óseo que se encuentra por vestibular o palatino o vestibular y lingual en las piezas dentarias no lo podemos apreciar. ¿Qué significa? Deducimos que solamente hasta el momento podemos apreciar bien el comportamiento interdentario con estas técnicas. Por el tipo de angulación que lleva, que puede ser 0 grado o puede ser a veces más 8 grados, este paquetillo radiográfico se coloca en la boca del paciente con un mordillo para tomar tanto coronas superiores como inferiores y se puede apreciar, como pueden ver, la parte ósea, porque la placa puede llegar a la parte ósea. Pero en casos de pérdidas óseas muy severas, ¿no es cierto?, donde el hueso se elevó muchísimo, la placa, lamentablemente por sus dimensiones, a veces no puede contemplar el proceso alveolar y solamente contemplaría la parte dentaria. Es decir, que en pacientes con pérdidas óseas bastante notorias, a veces esta técnica no sería válida porque tiende a desaparecer mucho de la imagen. Pero bueno, dentro de los males y los bienes de estas técnicas, mal que bien, la parte interdentaria se puede llegar a contemplar bastante bien. Y lo mismo que en la técnica periapical, se puede contemplar muy bien lo interdentario, pero lo que se encuentra por vestibular o palatino, o vestibular y lingual, lamentablemente en estas técnicas de un solo plano del espacio no se puede valorar bien qué está ocurriendo con esas tablas. Luego tuvimos la famosa técnica de paralelismo en el 47 con Fitzgerald, que lo que hizo fue paralizar la película al eje dentario. Entonces, incidiendo con el rayo X central en forma perpendicular tanto al eje dentario como a la placa radiográfica, a la altura de las crestas dentarias, con esta técnica lo que él pudo más o menos lograr es una muy buena medida longitudinal de la pieza dentaria, principalmente con fines endodónticos, y se aprovechó también que al tener una técnica que podemos apreciar bastante bien la altura de esta pieza dentaria,
podemos apreciar también la relación en altura que tiene el proceso alveolar. Lo que pasa es que esta técnica también en la parte clínica aplicable es bastante problemática en muchos casos, según el tipo de paciente, según el tipo de capacidad bucal que tenga el paciente y demás problemitas. Es una técnica que a veces aplicada en 14 radiografías, una seriada completa, se hace bastante engorroso llevarla a cabo dentro de los términos como el autor pretendió hacer cuando la creó. Y pasa exactamente lo mismo, tenemos el comportamiento interdentario aproximado, pero no tenemos el comportamiento en el otro sentido del espacio. Entonces, la deducción que podemos sacar hasta el momento es que una seriada dental me permite contemplar, sí, muy bien, todo lo que es el estado óseo interdentario principalmente, las pérdidas que se producen entre los dientes, pero no así con las tablas en forma general, tanto las vestibulares, linguales o palatinas. Entonces, la dosis de radiación, 14 placas radiográficas, la incomodidad para el paciente, solo crestas interdentarias, falta de visión de las crestas por absorción, entonces hace que la técnica, si bien es lo único que contaba odontología en su momento para realizar, tiene hasta la fecha muchas debilidades. Entonces, claro, aquí surge la famosa tomografía computada. La tomografía computada hoy en día tiene principalmente dos sistemas, como vemos acá. El sistema DentaScan estático, que como lo muestra el video, el corte transversal de este sistema se moviliza por toda la imagen, por toda la reconstrucción panorámica tomográfica, como lo van a ver aquí, pero en forma perpendicular, estrictamente perpendicular al plano basal. Ustedes observen ahora que el video les va a mostrar a ustedes cómo se traslada este corte transversal de un extremo al otro. Ahí lo tienen en movimiento, pero siempre se traslada en forma vertical. Por eso es estático, se traslada en forma vertical. No tiene otra movilización. Todos los cortes acá, los tres cortes que existen son perpendiculares entre sí. Sí o sí, estrictamente. Eso es el estático. Eso es para que entendamos en el momento cuál es el programa que más se utiliza de corte, ¿no es cierto?, en odontología. Con respecto a la curva panorámica, al corte curvo que va a dar origen a la visión de esta imagen que se llama reconstrucción panorámica tomográfica, en lo que es periodoncia, esta curva en particular debe ser trazada tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior en forma individual, porque cada uno tiene una forma de arco totalmente diferente. Esta curva que ustedes ven aquí debe ser trazada cuando en el plano basal nosotros vemos que las piezas dentarias están emergiendo en el reborde alveolar, es decir que este corte basal está pasando a la altura de los cuellos dentarios prácticamente, está pasando, como lo van a ver acá y acá, está pasando cuando estos emergen del proceso alveolar. Esta curva para el maxilar superior o curva para el maxilar inferior debe seguir el delineamiento de estas piezas dentarias, tal cual emergen en su proceso. Esta es la posición de la curva para el maxilar superior y esta sería la posición de la curva para el maxilar inferior. Con respecto al espesor de esta curva, el espesor que se utiliza para periodoncia es un espesor de 5 milímetros, 5 milímetros de espesor, que es el espesor justo y necesario que se necesita para ver el comportamiento intercrestal, el comportamiento de las crestas distales y mesiales de cada pieza dentaria. Entonces, el simple hecho de realizar un correcto delineamiento curvo con fines periodontales sobre un maxilar superior y sobre un maxilar inferior y encima sumarle el espesor que se necesita, que son 5 milímetros,
entonces vamos a obtener una reconstrucción panorámica tomográfica superior e inferior con fines periodontales que me va a mostrar perfectamente todo el comportamiento del hueso interdentario. Entonces, desde este punto de vista, ya con solo esta imagen, podemos decir tranquilamente que estamos reemplazando a la seriada dental. Ya solo esta simple imagen reemplazó a nuestra querida seriada dental. Pero claro, la tomografía computada no termina acá. La tomografía computada tiene los cortes transversales, el cual va a jugar un rol muy importante en el diagnóstico periodontal. Y para esto, ese corte transversal tiene que ser producto del sistema DentaScan dinámico, como lo ven aquí. ¿Por qué dinámico? Porque el sistema DentaScan dinámico permite rotar hacia un lado y hacia el otro, hacia distal y hacia mesial, el corte transversal. De esta forma, con esta inclinación del corte transversal, nosotros nos podemos ubicar en el eje longitudinal de cada pieza. Si la pieza es uniradicular, nos colocamos en el eje longitudinal de esa pieza uniradicular, y si la pieza es multiradicular, nos colocaremos en los ejes longitudinales de cada raíz de esa pieza dentaria. De esa forma, nosotros podemos obtener con el sistema DentaScan dinámico no solo la reconstrucción panorámica tomográfica que ya les mostré, sino que el análisis individual de cada pieza de la cavidad bucal y de sus raíces, como lo están viendo acá, donde aquí se suma el otro plano del espacio, donde podemos aplicar tranquilamente el diagnóstico a lo que es el contexto de las tablas vestibulares y palatinas para este maxilar superior. Incluso se le puede colocar el número de pieza, no hace falta colocar número de corte, porque como nosotros trabajamos de forma técnica personalizada en cada pieza dentaria, podemos colocar en el acetato el nombre de la pieza que es producto de esa imagen. Aquí tenemos el caso de una seriada dental tomográfica del maxilar superior. Esto en particular, ya al sumarse a la reconstrucción panorámica tomográfica, estamos superando por lejos el diagnóstico de la seriada tradicional, la seriada convencional, bajo el sistema DentaScan dinámico personalizado para cada pieza. Lo mismo pasaría para el maxilar inferior, donde, como ustedes pueden observar, nos paramos en el sector posterior en zona de molares, tanto en las raíces mesiales o distales de estos molares, para analizar una y la otra. En los que son unirradiculares, únicamente en la raíz que tiene esa pieza, conformando todas las piezas del maxilar inferior en el acetato, sumado también a la imagen, obviamente, que mostré anteriormente, la reconstrucción panorámica tomográfica, que me va a dar a mí la pauta de un diagnóstico de comportamiento alveolar muy estricto y muy superior a la seriada dental. En lo que respecta a ortodoncia, en la odontología de antaño, el análisis dentario, particularmente el dentario, no jugaba con muchas imágenes, contaba con la panorámica, algunas oclusales, la tele de perfil, alguna tele de frente, pero no existía un estudio, digamos, cauteloso de la parte dentaria, y sí, la ortodoncia tenía que recurrir a la típica seriada dental, lo mismo que recurría la periodoncia. Pero igual que periodoncia, y bajo el sistema que yo les acabo de mencionar, el sistema dinámico que se hace con tomografía computada, estamos empleando el mismo sistema para ambas especialidades en el estudio dentario. Obviamente que con diferentes diagnósticos, en el sentido de que lo que son los pacientes periodontales se analiza obviamente lo que son las pérdidas óseas para valorar el estado periodontal del paciente, y lo que es para el aspecto de ortodoncia, si el paciente periodontalmente está bien, la evaluación de esta seriada dental tomográfica en ortodoncia es fundamental para conocer muchas cosas que ninguna otra imagen daba antes. Primero, la morfología que tiene esa pieza dentaria, la posible angulación coronoradicular
que tenga esa pieza dentaria en este sentido. El comportamiento del proceso alveolar con respecto a esta pieza dentaria, cuánto remanente le queda, qué tipo de tabla tiene. Un montón de datos fundamentales que se necesitan en ortodoncia al momento de ejercer fuerzas e inclinar piezas dentarias en un proceso alveolar. El procedimiento técnico es semejante al de periodoncia, pero aquí el estudio en sí cambia más al aspecto de la posición de esa pieza dentaria, la morfología de esa pieza dentaria dentro del proceso alveolar y el comportamiento del mismo. Entonces obtenemos también, al igual que periodoncia, una consecuencia, una seriada completa de cada pieza dentaria para estudiar si esas raíces se encuentran en algún tipo de reabsorción, si se encuentran con algún tipo de dilaceración, qué tipo de anatomía tiene esa pieza dentaria, qué relación tiene con las tablas, tanto vestibulares, palatinas o linguales, qué inclinación aproximada, qué relación corono-radicular existe, una data que obviamente la seriada dental no podía darnos con tanto detalle. Entonces, si ustedes hoy en día me preguntan a mí, ¿la seriada dental fue reemplazada por la tomografía computada? Y les tengo que decir que sí. Quizás tengamos casos muy extremos, donde en periodoncia contemos con pacientes que tengan brackets metálicos en toda la boca, y hay veces que esos brackets pueden llegar a producir algún efecto artefacto que por ahí, digamos, produzcan una falta de nitidez en algunas crestas alveolares, pero hoy en día los programas de tomografía computada tienen artilugios técnicos para disminuir muchísimo el efecto artefacto y que se pueda apreciar esas crestas, ¿no es cierto? Es decir que, digamos, en un 90% no habría problema con respecto a los brackets metálicos. Entonces obtenemos este tipo de estudio que es fundamental que cuente en la historia clínica de ortodoncia, porque da un parámetro que jamás ninguna otra técnica pudo llegar a dar. Es decir, una imagen muy exquisita de cómo yo voy a proceder a movilizar esa pieza y los patrones anatómicos que me van a dar a mí el permiso para esas movilizaciones. Para el maxilar inferior pasa exactamente lo mismo, al igual que periodoncia, pero en este caso con fines ortodóncicos. Este sistema de estudios debería estar aplicado en las mayores historias clínicas porque da una información realmente de una trascendencia muy importante. Lo mismo para el maxilar inferior, como lo pueden ver acá, el comportamiento de la pieza dentaria con respecto a las tablas. Bueno, en este pequeñito video corto, ilustrativo, más que todo para que ustedes vean cómo va el avance de la tecnología, los reemplazos de técnica, en este caso la seriedad dental. Y bueno, esperemos encontrarnos en otro video que explique también sobre imágenes en otras especialidades. Y bueno, les mando un saludo a todos y estaremos viéndonos en algún próximo video.